Ya, comenzamos. Comenzamos. Bueno, habiendo llegado la hora, las 15:40, vamos a dar comienzo a esta primera clase. Primero que todo, saludar a quienes están saludando como corresponde. Buenas tardes a todos, chiquillos. Víctor, Susana, Ricardo, Anaís, Tamara y don Martín también. Bueno, me presento, mi nombre es Jacob Vega, yo seré su profesor. Hola Francisco, seré su profesor de este ramo durante este semestre, este es primer semestre 2020. Tal como ustedes, bueno, tal como es de conocimiento público, es un semestre bastante distinto a lo normal, un semestre donde vamos a tener que, bueno, inicialmente vamos a tener que hacer todo de forma remota, pero trataremos de hacer una instancia similar a lo que es la sala de clase, y que se note mucho, que no se note mucho la diferencia. Así que eso. Bueno, voy a compartirles mi pantalla para poder mostrarles la presentación, una de las presentaciones que les tengo preparada. Ya, esa de... Ay. Bueno, como les decía, este ramo se llama Base de Datos para la Gestión, la sigla es INF 303, esto pertenece a la Casa Central. El horario de la asignatura, el horario, digamos, online, y también, bueno, en caso de que todo termine pronto, sería el lunes 9:10 y miércoles 9:10. ¿Ya? El día jueves, el horario 9:10, ahí están las salas, bueno, eso en caso de que volviéramos a lo presencial, ya esas son las salas, sino todo online, como les decía. Y el día jueves 9:10 es el horario de ayudantía o laboratorio, ¿ya? Esto, ayudantía, cuando hablamos de ayudantía hablamos a las horas de laboratorio. También se ha tratado de ocupar esa hora para poder hacer alguna ayudantía. Ahora, como todo ahora es online, la modalidad de las ayudantías también cambia un poquito, pero vamos a explicarlo en su momento. Las ayudantías van a ser a partir de la tercera semana del semestre. O sea, en 2 semanas más, por si acaso, ¿ya? Así que esta semana y la otra no hay ayudantía. De hecho, aún no tenemos ayudantes, pero ya esperemos que pronto ya se regularice esa situación. ¿Ya? Bueno, mi nombre, como aparece ahí, mi nombre es Jacob Vega, tal como aparece ahí en el sitio. Mi correo electrónico es jacob.vega@gmail.com. Ese es mi correo personal. Tengo también el correo el jacob.vega@usm.cl, pero honestamente ese correo no lo reviso mucho, así que prefiero que me contacten a través de este correo ante cualquier duda. ¿Ya? Eso. Bueno, respecto a esta presentación, el objetivo es poder reflejar inmediatamente las reglas del juego, para que quede todo claro. Esta información yo ya la subí a la virtual, para que ustedes la puedan revisar y la puedan chequear, y también puedan ir siguiendo la clase junto conmigo. Bueno, a todo esto, antes de continuar, se me había olvidado, bueno, yo, en cuanto a mí, bueno, yo soy ingeniero civil informático de la Santa María. Este ramo es un ramo que imparte el Departamento de Informática, al igual que programación, ¿cierto? Programación no es un ramo que imparte el Departamento de Informática, perdón, para toda la universidad. Y esta también es algo, digamos, similar, pero pensado para los alumnos de ingeniería comercial. Entonces, el temario de hoy, de esta presentación, vamos a hablar de la asignatura, qué es, para qué sirve, ¿cierto? Y para qué la hacemos, evidentemente. Siempre es bueno contextualizar. ¿Qué necesitamos para poder ser parte de esta asignatura? ¿Cuáles son los resultados que se esperan como parte también de esto? Eh, los contenidos de la asignatura, ¿sí? Un minutito, voy a cerrar acá. Vamos a cerrar esto. Parece que estaba molestando un poquito con la... Había una huella que estaba saliendo, estaba molestando, parece. Ya. Bueno, los contenidos temáticos del semestre, qué temas vamos a ver, qué metodología de enseñanza vamos a usar. Bueno, hoy en día la metodología es online, ahí tenemos que ceñirnos a ese nuevo escenario, es un escenario nuevo para todos, ya lo habíamos presenciado en cierta manera el semestre pasado a raíz del estallido social, pero este semestre ya lo vamos a implementar, digamos, con todo, como decimos en buen chileno, ¿ya? Bueno,
También vamos a hablar de las evaluaciones, la bibliografía y un par también de datos de contacto. Bueno, respecto de esta asignatura, algo me están preguntando. Bueno, si no, ¿para qué dice? Bueno, no entiendo el contexto de la frase, pero bueno, esa es la actitud. Bueno, hablar respecto de esta asignatura es parte de un plan de estudios del Departamento de Informática pensado especialmente para la carrera de Ingeniería Comercial. Como ustedes bien saben, hubo una reestructuración de la malla, no sé si hace uno el año pasado o antepasado, no estoy muy al tanto de la fecha exacta, pero hubo un cambio en la malla de Ingeniería Comercial, y bueno, debe haber sido el año pasado, porque esta es la primera vez que se dicta este ramo en realidad. ¿Ya? Y es parte de una línea de ramos que dicta el Departamento de Informática para los alumnos de Ingeniería Comercial. Ustedes parten con programación o procesamiento de datos, ¿no? Ese es como el símil a lo que es programación para las demás carreras. Ustedes lo tienen, digamos, ese ramo con ese nombre, ¿ya? El segundo ramo es base de datos para la gestión, y el tercer ramo se llama sistemas de información, creo que es para la gestión, creo que es el apellido del ramo. Pero son tres ramos, esta es parte de este el segundo ramo, y por lo mismo también el prerequisito, como veremos más adelante, es también haber rendido programación. Esto es parte de, ¿ya? El enfoque de este ramo, si bien tiene una componente teórica súper fuerte, vamos a tratar, evidentemente, de hacerlo súper práctico. De hecho, también tiene una parte práctica también, o sea, en realidad es como miti mota, ¿eh? Para ser bien justo. Hay otros ramos que son más teóricos, pero este ramo tiene bastante práctica. De hecho, ustedes van a ver que hay estos quizzes, y ahí está como parte importante del ramo también, como ustedes se van a dar cuenta, ¿ya? Bueno, dentro de lo que nosotros esperamos de aquí a final de semestre que ustedes logren, en primer lugar, que ustedes puedan construir una base de datos relacional, que sean capaces, yo poder plantearles un caso específico, una situación ojalá del mundo real o digamos pensado en lo que pasa a su alrededor, y ustedes puedan hacer un modelo de datos, diseñar una base de datos, ¿ya? En segundo lugar, cómo poder obtener información de esa base de datos, porque una cosa es construir la base y otra cosa es poder explotar la información que pueda tener esa base de datos. ¿Ya? Eso como segundo lugar. Como tercer lugar, poder entender conceptos fundamentales de la inteligencia de negocio, de lo que se conoce como Business Intelligence, que es un concepto que ya lleva harto años en el mercado, pero un concepto, digamos, bastante más nuevo que los conceptos originales de las bases relacionales. Y es un concepto, es un tema bastante interesante que siempre es bueno conversar y que les puede servir mucho a ustedes, de hecho, en su formación profesional. Ya, de hecho, este ramo, por lo que comentábamos con la profesora, digamos, encargada de este ramo no es coordinado a todo esto, pero obviamente hay una cabeza, una coordinación de una profesora, que es la profesora Cecilia Reyes, que es la profesora que hace el ramo en el Departamento de Informática, y digamos hay toda también una coordinación entre los cuatro paralelos, ya, por si acaso, pero cada paralelo hace sus evaluaciones, digamos, de forma independiente, por si acaso, ¿ya? Eso. Y en cuarto lugar, el último punto es poder diseñar un almacén de datos, pero no pensado desde el punto de vista transaccional, como lo veríamos en la base de datos, como el punto que mencionábamos acá, sino desde un punto de vista más del análisis de los datos, de data histórica. Ya vamos a ver más adelante lo que son los data warehouse y cómo podemos explotar esta información a través de lo que se conoce como minería de datos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ya en la segunda parte del curso. Bueno, para poder ingresar a este ramo, o para poder cursar esta asignatura, se piden dos cosas. En primer lugar, se pide que ustedes puedan programar en algún lenguaje específico, en algún lenguaje determinado, que eso ya lo tienen, evidentemente, por el ramo que ustedes ya pasaron o cursaron. Desconozco qué tan estricta puede ser digamos, pueda ser el prerequisito, ahí desconozco. Y en segundo lugar, entender la importancia que la información pueda influir en la toma de decisiones. Nosotros sabemos que hoy en día en las organizaciones modernas, uno de los temas que es fundamental es poder tomar decisiones considerando la gran cantidad de información que existe. Hoy en día se dice, por ahí, un dato rosa, se dice por ahí que el 90% de la información que existe hoy en día fue creada en los últimos 5 años. Entonces, para que se hagan una idea de cómo va creciendo este concepto
de la creación de los datos y cómo podemos también obtener información desde esos datos. ¿Ya? Por eso se hace fundamental también poder buscar técnicas, ¿cierto?, que permitan poder obtener sacarle provecho de esos datos, ¿ya? Y poder tomar decisiones correctas, acertadas y en el momento adecuado, evidentemente, si no, no me sirve de mucho. Ya, ¿qué esperamos nosotros a final de semestre? ¿Qué esperamos? Esperamos en primer lugar que ustedes sean capaces de analizar la importancia que llevan las bases de datos en el desarrollo de sistemas de información. En segundo lugar, que puedan diseñar modelos de datos, tanto conceptuales como lógicos. En tercer lugar, que ustedes puedan crear bases de datos, ya a través de un sistema de gestión de bases de datos. Y que puedan también analizar o podamos revisar también la importancia que tiene la inteligencia de negocio, este concepto nuevo que yo les mencionaba, o medianamente nuevo. ¿Qué relevancia tiene este concepto en el mercado actual, en las empresas actuales? Y por último, poder hacer uso de un repositorio de información para la interpretación de datos. Disculpen. Disculpen. Se me había olvidado que esto es como estar en la sala de clase, así que hay que apagar el celular. Se me había olvidado, perdón. Ya, ahora sí, volvimos. Ya, entonces, como último punto, les señalaba que lo que esperamos, digamos, como último resultado, es que ustedes puedan crear grandes repositorios o usar repositorios grandes de información para poder interpretar esos datos y poder sacarles provecho. Eso es como último resultado. Bueno, ese es el temario, del curso. Son 6 unidades. Como ustedes pueden ver, el primer concepto de propiedades de las bases de datos. En segundo lugar, diseño de bases de datos relacionales, cómo podemos crear modelos de datos. En tercer lugar, poder hacer consultas a la base de datos. Hay una serie de sentencias o consultas que me permiten poder obtener información, de acuerdo obviamente a las necesidades que yo tenga. Y las unidades 4 y 5, 6 hablan respecto de la creación de la administración de grandes almacenes de datos y también el análisis de la data o información que ustedes puedan encontrar también en esos grandes repositorios de datos. Profesor, una consulta. Dígame, por favor, adelante. ¿Con qué programa va a trabajar para el ramo? Mire, vamos a trabajar, en primer lugar, vamos a trabajar con Excel, ya que es la herramienta que ustedes ya venían usando del semestre del año pasado. Vamos a usar, en cuanto a base de datos, vamos a usar Access, y también vamos a usar para inteligencia de negocio, vamos a usar Power BI. Esas son las 3 herramientas que vamos a usar este semestre. Eso. No sé si respondí su consulta. ¿No? ¿O sí? Bueno, ahí por último, ahí me comentan. Profe, ¿grabar a las clases? Sí, exactamente. Yo grabo todas mis clases y voy a tratar de subirlas bueno, yo las subo personalmente a mi canal de YouTube. Yo hago otras clases más, pero ay, se me olvidó esta idea. Las subo y las comparto para que ustedes después la puedan ver. Pero sí, las grabo y las subo. Em, Hola, buenas tardes, voy a profe. buscar- ¿Esta es asistencia? Disculpe, se escuchó un poco cortado. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, sí. ¿Vamos a ir con asistencia? Usted es Leonel Messi, me imagino. Un honor poder tenerlo por estos lados, Leonel. El ramo no es con asistencia, estimado. Ningún ramo no es con asistencia, por si acaso. El canal de YouTube lo voy a subir al aula virtual. Ahí voy a subir la dirección del canal para que se puedan suscribir también y darle like. Y eso, y también como les decía, hay material de otros ramos, si les interesa el tema, evidentemente. Yo me especializo en temas de programación, ese es como mi fuerte, y ramos de este tipo, pero bueno, ahí obviamente si les interesa a ustedes, si les gusta la programación, nunca está de más echarle un vistazo a esos videos. Ya, me preguntan también, ya, mm, no, pero es una pregunta, digamos, interna, en privado. Ya.
Me pregunta don Nicolás qué programas vamos a ocupar durante el ramo y le contesto, bueno, lo habíamos dicho recién, pero lo repetimos, no hay ningún problema. Vamos a ocupar Excel, ya que es una herramienta que ustedes ya venían ocupando. Vamos a ocupar como base de datos, como DBMS, vamos a ocupar Access, por la interacción que tiene con Excel, y vamos a ocupar Power BI para poder analizar datos. Eso, don Nicolás. No se preocupe, don Nicolás, no hay problema. Ya. ¿A qué se refiere? Eso estoy sintiendo acá una campanita y no sé por qué. No sé por qué está molestando la campanita. Ahí desconozco. Bueno. Ya, perdón. Es que sonaba acá una campanita aquí en ojalá que sea mi computador solamente. Es la campanita de YouTube. Ya. La campanita. Ya. Un tip de YouTube. A eso se refieren, ya. Es que ustedes son más jóvenes, pues chiquillos. Ustedes son más jóvenes, yo no estoy tan actualizado, no tengo vocación de youtuber, ¿ah? No tengo, por si acaso. No se preocupe. Eso, vocabulario millennial, exactamente. Ya estoy un poquito pasado. No lo entiendo, ya no voy al día con la música que escuchan ustedes, así que tampoco ya. Eso de ni el conejo malo, ni esas cosas, yo ya no estoy en esa. Ya estoy desactualizado, estoy más viejo. Pero bueno, ya. Ya, chiquillo. Bueno, respecto de la modalidad que nosotros vamos a hacer estas clases, vamos a hacer clases expositivas, que es lo que podemos hacer, digamos, en esta hora, no nos queda de otra. Pero vamos a tratar de hacer lo más didáctico posible para que no sea tan terrible esta hora y media que tenemos que vernos los días lunes y miércoles, ¿cierto? Vamos a también analizar algunos casos, la idea es poder hacer algún ejercicio durante las clases, ocupar el tiempo, ocuparlo bien, y también hacer un aprendizaje basado en problemas, tratar de buscar casos reales, ojalá, o similares a lo que se ve en el mundo real, para poder enfrentarnos, ponernos también en antesala para lo que se le viene a usted el día de mañana. Nosotros estamos preparándolos para el mundo laboral, para enfrentarlo de mejor manera, y una de esas, y uno de lo que se pide, una de las cosas que se pide, es que ustedes sean capaces de poder entender lo que es una base de datos, poder diseñar una base de datos y poder explotarla adecuadamente. Y explotarla no solo desde lo transaccional, sino que también desde lo que le puede brindar como ayuda a la toma de decisiones. ¿Ya? Bueno, respecto de los certámenes, son 2 certámenes, la mitad o las primeras 3 unidades, certamen 1, y las otras 3 unidades, certamen 2. Además, van a haber 6 quizzes, y cada uno, bueno, los 6 quizzes promediados valen un 40%, los certámenes cada uno valen un 30%. Además, va a haber un certamen recuperativo, y ese va a reemplazar la peor nota. No se va a pedir, por lo que se ha dicho hasta ahora, bueno, no están claras las fechas aún de certámenes, las publicaremos en el momento adecuado, pero ya las avisaremos prontamente por aula, ¿ya? Y el cálculo de la nota final, como ustedes se lo pueden imaginar, evidentemente, es certamen 1 por 0,3, certamen 2 por 0,3 y los quizzes por 0,4. Y, importante, para poder aprobar el ramo, tienen que tener, tanto en los certámenes como en los quizzes, nota mayor o igual a 55, en ambos, ¿ya? Por si acaso. No es que si les va bien en los quizzes, los certámenes les fue mal, los certámenes no. Por separado tienen que aprobar ambos conceptos, ¿ya? Por si acaso. Bueno, en cuanto a la bibliografía, como ustedes pueden ver ahí, está el texto oficial del ramo. De acuerdo a lo que me comentaban el otro día, este texto está en biblioteca. Bueno, evidentemente no podemos ir a la biblioteca, es cierto, pero está también digital, ¿ya? Don Jorge pregunta cuáles son las reglas para rendir el recuperativo. Por el momento entiendo que no hay reglas, o es decir, no hay limitación para rendir el recuperativo. O sea, lo podrían rendir, o sea, bueno, si usted faltó a un certamen, tiene que dar el recuperativo, evidentemente. Pero si usted no le fue muy bien en algún certamen anterior, usted puede dar el recuperativo y le va a reemplazar la peor nota. Eso por lo que he entendido hasta el momento, ¿ya? Eso es lo que le puedo adelantar. Eso, bueno, es el texto guía y eso es información o bibliografía complementaria para que puedan ahí
chequear o revisar. Ya. Ese es mi correo electrónico, tal como les decía antes. A ver, acá me están haciendo unas preguntas. Si me iría peor que mis notas, sería algo tipo, si me va peor que mis notas, no, no se reemplazaría nada solamente. No se reemplazaría nada, no se reemplaza nota. Si tiene promedio bajo 55 en los quizzes, ya no puedo pasar el ramo exactamente don Agustín. Lamentablemente, para poder aprobar el ramo, la regla es ambas notas, o sea, ambos promedios, tanto el de quizzes como el de certámenes, tiene que ser mayor o igual a 55. Ya. Y respecto a la pregunta de don Rodrigo Barrera, si con el otro recuperativo será peor, no, en ese caso no se reemplaza, solo se reemplaza en caso de que sea la mejor nota, solo eso. Eso. De nada, don Jorge. Bueno, como les decía, ese es mi correo electrónico. Yo les pido que si me mandan un correo, por favor me lo manden en el tema, me coloquen esa cosita de ahí, esa inf303, BDG. Nosotros como buenos informáticos, que somos bien ñoños, como ustedes saben, lo reconocemos digamos, lo sabemos y lo asumimos. Este ramo se llama Base de Datos para la Gestión, la sigla es BDG. Y bueno, ayudantes no se ha sabido todavía, ¿no? Ahí se avisará en su momento. Y, pregunta don Nicolás si los quizzes serán en el bloque de laboratorio. Sí, se espera que sí. O sea, en este ramo, si fuera presencial, los quizzes sí o sí se tomarían en la hora de laboratorio, que siga yo el laboratorio, etc. ¿Ya? Ahora me imagino que la lógica va a ser, digamos, parecida, pero hay que tener ojo también y tenemos que analizar los casos de personas que tengan problemas de conectividad, ya tenemos que ver. Entonces, en ese sentido es que hay que ser también un poco flexible respecto de este tipo de cuestiones, pero por lo que yo entiendo, inicialmente, sí, va a ser en bloque de laboratorio. ¿Ya? Pero con cierta, ahí vamos a analizar, en su momento le avisaremos, ¿ya? Y las herramientas e-learning, o para estas clases online, vamos a usar dos por el momento. Vamos a usar Aula, aula.sb.cl, esa es la dirección oficial, y la página de Zoom. Me imagino que ya, si es que lo están viendo esta clase, porque ya descargaron Zoom en su computador, o también puede ser de su celular, y eso. Eso. No sé si queda alguna otra pregunta de la asignatura. Profesor, ¿No? el link para ingresar a Zoom, ¿siempre va a ser el mismo o va cambiándolo cada semana? Excelente pregunta, mi estimado. Mire, el link que les mandé hoy, ese es para las clases de los días lunes. Todas las clases están agendadas en ese mismo link, ¿ya? Así que por si acaso, los días lunes, ese es el link. Voy a hacer un link, bueno, que también podría agendar el mismo link para el día miércoles, ¿ah? Ya, mire, voy a modificar el link para que sea el mismo enlace tanto para los días miércoles como los días... Y si no, voy a hacer un enlace especial para los miércoles, pero voy a tratar de que sea el mismo, ya para que no sea tan complejo, si te lo puedan dejar guardado en tus favoritos y no tengan ningún problema. Eso. Claro, le decía porque para tener menos cantidad de links, porque generalmente teníamos como 6 ramos, entonces un link por ramo, así nos han enviado por lo menos el otro ramo. Ya, es como el link, ¿cierto? Que le mandan. Claro, Perfecto, ya. Sí, lo tendremos presente. Voy a tratar de configurarlo para que sea el mismo link todas las clases y no tener que estar esperando que le manden el link porque es súper molesto. O sea, tener que estar, profe, no me ha mandado el link. Entonces es un problema. Vamos a tratar de que sea el mismo, ¿ya? Eso. Pregunta, la señorita Camila pregunta, ¿cómo será el método de evaluación? Dice que nos piden tener cámara. Buena pregunta, buena pregunta. Es un tema complejo, ¿ah? Porque claro, o sea, seamos honestos, no, en situaciones online y las evaluaciones es difícil poder controlar la identidad de las personas, que efectivamente el que esté contestando el certamen sea usted y no sea un tercero, pero bueno, vamos a tratar de ver qué pasa al respecto. Bueno, y me pregunta don Jorge, me dice, ¿es real todo lo que se dice de Zoom? Mire, yo la verdad creo que sí, es probable. Yo creo que sí es probable. Lo que pasa es que lo que se reclama de Zoom, hasta donde yo entiendo, es que Zoom, digamos, proponía un método de encriptación, un modo particular,
un protocolo que por supuesto no cumplía. Por tanto, yo creo que sí es cierto. Yo creo que es verdad lo que dice Zoom, que tiene algunos baches de seguridad. Ahora, ¿qué sistema no? ¿Ya? Ahora, es que él también, habría que considerar otro punto. Yo creo que todo esto que está pasando, toda esta explosión de las clases online o del online, esto es nuevo, es en virtud de lo que está pasando, esta situación, esta pandemia esto que está sucediendo a nivel mundial, es algo nuevo, es algo que no se, creo que nadie que esté vivo había pasado algo como eso, y por tanto las formas de hacer clases, las formas de trabajar, las formas de relacionarnos incluso también con nuestros seres queridos cambian. Así que, y en virtud de eso, tenemos que adaptarnos también a lo que tenemos. Y bueno, evidentemente, ahora, sin liberar de culpa a los creadores de Zoom, yo creo que es un tema que ellos tienen que arreglar, que tienen que reparar. Ya, por último, por un tema de ética. En otro ramo, que de hecho ustedes también van a tener ese ramo, aprovecho de decirle, ¿ah? El tercer ramo que les mencioné, de esta línea de ramo informático, que se llama Sistema de Información, yo ese ramo lo dictaba, o bueno, hasta el semestre pasado lo dictaba, este semestre por temas de horario no lo pude hacer, lo dictaba para informática, para los alumnos de informática, y en ese ramo se mostraba respecto a los temas éticos de los sistemas de información. Y uno de esos puntos, de esos dilemas éticos, es la calidad de los sistemas de información, diciendo que si bien no hay una ley que a mí me obligue, me diga, ¿sabes qué? Si tú haces mal tu trabajo o tu sistema de información, si falla, te va a llegar, ¿no es cierto?, todas las penas del infierno, ¿cierto?, o algún tipo de ley, sino que eso va desde lo ético, desde lo que yo, lo que yo debería hacer, ¿cierto?, y que no me obliga a nadie a hacerlo, pero debería hacerlo, ¿ya? Pero eso. Pregunta don Jorge si... no, Rafaela pregunta si se suben los videos de la clase. Sí, exactamente. Sí, se sube a un canal de YouTube. Exactamente. Y de los quizzes se borra alguno. La nota más baja, pregunta la señorita María José Ríos. Sí, entiendo que sí, no está definido cuántos se van a eliminar, ya, pero hasta donde lo que le puedo adelantar, sin ánimo de pelambre, es que sí, alguno se va a eliminar, algún quiz se va a eliminar. De nada, cita Rafaela. De nada, cita María José. Un gusto, pues. ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar la materia para que partamos con todo? ¿Ustedes completar la frase? ¿No? ¿Alguna? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ya, partimos entonces. Partimos. Ya. Perfecto. ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Y partimos. Ya. Esto lo vamos a dejar más arribita para que no moleste tanto. Bueno, no sé dónde dejar esto. Ya, para que no tape la diapositiva. Perfecto. Ya. Bueno, la unidad 1 de la asignatura tiene como nombre conceptos y propiedades de las bases de datos. Ya, ese es el nombre de la primera unidad. Y el nombre de la asignatura, como usted ya le había mencionado, se llama base de datos para la gestión. Bueno, el temario de esta unidad se divide en dos partes. Esta unidad la vamos a ver en dos clases, ¿ya? Obviamente si nos da el tiempo, si no tenemos que ir acomodando los tiempos. Pero bueno, el temario parte con la definición de base de datos. Vamos a partir de lo más básico. En segundo lugar, ¿cuál es el enfoque tradicional de los archivos o cómo se almacenaba antes la información y cómo se almacena ahora en base de datos? En tercer lugar, tipos de base de datos. Hay muchos tipos, dependiendo de la naturaleza, de lo que se está guardando, de la herramienta que quiero ocupar, del objetivo que va a tener la base de datos. Yo las puedo clasificar en varios tipos, ¿ya? En varias categorías. Y en cuarto lugar, cómo hacemos un diseño de base de datos. Ya hay toda una serie de puntos que hay que tener claro para poder hacer un diseño óptimo de una base de datos. No es llegar y hacer, digamos, y pasar a construir tablas, digamos, a tontas y a locas, sino que hay toda una serie de temas que tenemos que considerar, ¿ya? Y aspectos que debemos evaluar. Bueno, a todo esto, antes de continuar, ante cualquier duda, ustedes me interrumpen, ¿eh? Yo no me enojo si me interrumpen durante la clase, ¿ya? La idea es que, como les decía antes, podamos tratar de emular
digamos, la misma modalidad en sala que la modalidad, digamos, online, ¿ya? Tenemos que tratar de llegar a lo mismo, o eso es mi objetivo. Bueno, en primer lugar, nosotros habíamos mencionado antes el concepto de dato, ¿cierto? Y habíamos dicho, bueno, o podemos decir, no lo habíamos dicho en realidad, pero bueno, un dato es un hecho, ¿cierto? O representa algo, ya sea un número, una palabra, una letra, un estado de ánimo. Lo que usted determine, eso es un dato. Y una organización, toda organización, tiene una gran cantidad de datos que andan dando vueltas por ahí, ¿ya? Y al mismo tiempo también tiene recursos. Los datos son uno de esos recursos. Además, las empresas tienen recursos financieros, tienen también tecnología o recursos tecnológicos, tienen también personas, ¿cierto? Que a mí en lo particular, y quizá a ustedes, no sé si a ustedes se lo enseñan, esa es mi visión, y lo que yo le transmito a mis alumnos en otros cursos, ¿cierto? Que la persona, no sé si verla como un recurso, o si considerar que el ser humano es un recurso dentro de la compañía. Si lo vemos desde el punto de vista de los números, podemos decir que sí, la persona es un recurso, pero quizás no es la mejor forma de llamarlo, por lo menos para mí, ¿ya? Es un comentario personal, ¿ya? Hashtag opinión personal. Pero bueno. Entonces, nosotros decimos que los datos son recursos porque, de partida, el dato tiene un valor en sí mismo, ya un valor intrínseco, un valor en sí. El dato es importante, pero va a ser importante cuando cuando yo proceso ese dato y lo convierto en algo que a mí me interesa, ¿cierto? Que es lo que yo denomino información. El dato por sí solo, por ejemplo, si yo digo, hoy hacen 35 grados, por ejemplo, por dar eso es solamente un dato, ¿ya? Ahora, como yo lo interpreto, o el sentido que yo le puedo dar a eso ya depende del receptor, depende de quien toma esa información y le da un sentido que aplique a él, a sí mismo, ¿ya? Veamos. Ya. Bueno, además, también se considera que el dato es un recurso, ¿cierto? Porque ayuda a poder tomar decisiones. El dato, pero recordemos que el dato en sí solo no me ayuda a tomar la decisión, tengo que transformarlo el dato lo transformo en información y ahí puedo tomar decisiones. Y además, el poder obtener datos, poder procesarlos y poder ocuparlos, eso implica una inversión. Para poder ocupar los datos que yo tengo de forma óptima, yo tengo que invertir en cada uno de esos tres aspectos para poder darle la relevancia que tiene y poder ocuparlo de forma, digamos, poder ocuparlo de la mejor manera. Ya. Respecto a las definiciones, habíamos dicho que un dato es un hecho o algo que sucede que está relacionado con personas, con objetos, con lugares, etc. Y además, un dato puede ser tanto cuantitativo o, digamos, o expresado como si fuera un número, o bien puede ser expresado o puede ser definido de forma cualitativa, como una descripción de algo. Además, el dato puede ser interno o externo, puede ser mío, puede pertenecer a un tercero. Y al mismo tiempo también un dato puede ser histórico, puede ser un dato proveniente de un repositorio anterior, o puede ser parte de un hecho o de un proceso predictivo. El objetivo final de este ramo, en lo que nosotros queremos llegar, es poder sentar las bases. No sé si lleguemos, bueno, ahí tenemos que tratar de hacer todo de llegar a ese punto, pero el ideal es que podamos entender la noción de cómo poder ocupar grandes almacenes de datos y poder sacarles provecho, poder tomar decisiones, poder hacer predicciones con la información. Mientras más datos tenga, de mejor manera, en teoría, yo de mejor manera pudiese predecir. Ahora, bueno, vamos a pasar, antes de mencionar, hay un punto que ya mencioné, pero prefiero pasar al siguiente. Bueno, cuando hablamos de información, hablamos de datos que están organizados de alguna manera con un propósito específico, que permite, por supuesto, poder tomar decisiones. Para eso existe la información, para la toma de decisiones dentro de una organización. Y una base de datos, como concepto,
una base de datos es un conjunto de archivos que se relacionan entre sí, ¿cierto? Y que están almacenados, con el objetivo de poder guardar, o tal como dice el término, ¿cierto? Poder almacenar información en un formato estructurado. Una base de datos no guarda cualquier cosa, ya, bueno, en realidad, ya puede depender ahí un poquito del concepto, ya, porque hoy en día es tan variado que cuando hablamos de base de datos, lo primero que se nos viene a la mente es la base, bueno, los informáticos, ¿cierto? Pero lo primero que se nos viene a la mente son las bases relacionales, tablas, relaciones, flechas, cardinalidad, etcétera. Pero una base de datos hoy en día es un mundo súper amplio. Nosotros vamos a ver una parte ínfima o mínima de lo que se puede considerar dentro de todo este mundo de las bases de datos. Eso para que lo tengan ahí presente. Ya. Pero eso es una base de datos, ¿ya? Es un repositorio donde yo almaceno información, datos de una forma ordenada, que me dan, digamos, pie para poder analizarlos y poder revisarlos en el mediano plazo y poder tomar decisiones, ¿ya? O sea, transformar en información, perdón, porque en realidad hay sistemas que están pensados para la toma de decisiones y no cualquier base de datos. Bueno, en realidad hay que aclarar bien el concepto. Bueno, la base de datos en realidad me permite poder almacenar la información. La toma de decisiones son con sistemas un poco más avanzados. Pero bueno, ya. Ahora, un dato yo lo puedo almacenar ya sea en un archivo de texto plano o en una base de datos. ¿Cuál es la gracia o cuál es la ventaja respecto de uno o desventaja de uno respecto del otro? Es que el archivo, si yo quiero guardar datos en un archivo, estos datos tienen que tener la misma estructura. Si no, nos sirve de mucho. Yo no puedo guardar, por ejemplo, en un archivo un registro de una cosa y un registro de otra cosa, porque si no perdería la coherencia. Por tanto, en los archivos, en general, se almacenan información que tiene una estructura similar en cada una de sus líneas, ¿ya? O dicho de otra manera, almaceno entidades. Por ejemplo, imagínense que yo tengo un archivo con todos los alumnos de la universidad. Cada alumno va a tener su rol, por ejemplo, un root, su nombre, su teléfono, su correo electrónico, etc. Ese sería un archivo de alumnos. Bueno, y una base de datos, en cambio, es también un repositorio de información. La diferencia es que esa información yo la almaceno a modo de tabla. Cada entidad del mundo real va a ser una tabla, y esa tabla se relaciona con otras tablas dentro de un modelo que yo llamo el modelo relacional, que es aquello que vamos a ver en las unidades siguientes, en las clases siguientes. Ya, por ejemplo, bueno, ahí tenemos un ejemplo de tabla. Ahí tenemos el ejemplo, esta es una tabla en este caso, no sé si de superhéroes o de vengadores. Esto ahí tiene el root, cada persona en este caso tiene un root, tiene un nombre, tiene un sexo y una película en la que aparece. Eso sería como una tabla. Dentro de esta tabla, yo voy a tener el concepto de lo que se denomina llave primaria. Una llave primaria es un campo que no se repite dentro de una tabla. También va a haber conceptos como llave foránea, que es una relación entre un campo de una tabla y un campo que está en otra tabla, pero bueno, eso lo veremos en su momento, ¿ya? Pero una base de datos me define una estructura donde cada elemento es dependiente del otro y existe integridad de la información. Eso no existe en un archivo de texto plano. Si yo manipulo un archivo, cada archivo va a ser un mundo separado y no se van a ver entre ellos y no se van a relacionar. Eso es un gran problema, ¿ya? Las bases de datos, en cambio, son modelos que se relacionan entre sí. Una tabla se relaciona físicamente con otra y hay una relación, bueno, la llave foránea que le llamamos, que lo veremos más adelante, pero existe una relación ahí, unas ciertas restricciones que me obligan a que el modelo esté bien ordenado y que no pueda tener cosas que sean inconsistentes. Eso es lo que se busca dentro de una base de datos. Bueno, si yo hablo de una base de datos, cuando hablamos de una base de datos, hablamos de un repositorio grande de información.
Como le he comentado, si lo vemos desde el punto de vista relacional, como un modelo relacional de datos, vamos a tener que cada entidad es una tabla distinta. Voy a tener, por ejemplo, una tabla que me almacena todas las bodegas de una organización, otra que me almacena insumos y se relacionan directamente con la bodega, y al mismo tiempo voy a tener una tabla de proveedores. Y esa tabla de proveedores, digamos, se asocia con la tabla de insumos. Y todos, si ustedes se fijan, existen relaciones entre las tablas. A diferencia de los archivos de texto, el archivo plano, cada elemento es único, es un mundo solo y no tiene relación con otro. Bueno, eso por una parte. Y el otro punto, como ustedes se pueden dar cuenta de este monito de acá, yo tengo distintos usuarios que se conectan a la misma base de datos. Este es un repositorio único. Entonces, el usuario A se va a conectar a través de un programa de aplicación, se va a conectar a la base de datos. Otra persona se va a conectar directamente a través de un terminal, por ejemplo, a través de un programa, bueno, que también es un programa en realidad, un terminal, ¿cierto? Bueno. También se conecta a una base de datos, incluso también otro se podría conectar desde un tablet, no sé qué es esto en realidad, parece, sí es como un tablet, no sé, algo así, no nos alcanza a ver muy bien, pero aquí la moraleja es que una base de datos es un repositorio centralizado de información, donde todas las personas consultan al mismo repositorio. Distinto a lo que se hace con los archivos. Un archivo generalmente es una entidad que está más o menos separada ya del resto. Por tanto, no hay tanta consistencia en los datos. En este caso tengo un único repositorio donde cada usuario accede a través de distintos elementos, accede a la misma información que está guardada o almacenada acá. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿Ninguna? ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Silencio otorga. Todo bien. Muchas gracias, don Lucas. Muchas gracias por su feedback. Muchas gracias. Ya. Bueno. Cuando tengo que tomar decisiones, o cuando tengo que realizar acciones, habíamos dicho que una base de datos es como la materia prima para poder realizar ese tipo de acciones, poder tomar decisiones. Una vez que yo tengo esos datos, los transformo en información que a mí me sea, digamos, útil, y con esa información yo tomo decisiones, ¿cierto? Esas decisiones yo las puedo tomar a distintos niveles. Hay un nivel que se llama operacional, otro nivel que se llama táctico, y otro nivel que se llama estratégico o de planificación. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres niveles? Bueno, se difieren varias cosas, pero a grandes rasgos, cuando hablamos de las decisiones a nivel operacional, hablamos de las decisiones que se toman en el día a día, en el continuo. Por ejemplo, si tengo que aumentar el stock de un determinado producto, por ejemplo, si tengo que verificar qué clientes han pagado las cuotas en una casa comercial. Esa es información que necesito en el momento, es información transaccional, o cuál es el producto más vendido del día, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, el ejemplo anterior en realidad es como más por lo táctico. No, en realidad operacional, o sea, operacional. Claro, entonces las decisiones operacionales son aquellas que toman el día a día, en el continuo, ¿ya? Cuando hablamos del nivel táctico, hablamos de un nivel más arriba, que son las decisiones que se toman pensando en el mediano plazo. Por ejemplo, ¿qué campañas voy a hacer? O qué producto nuevo voy a lanzar, o si voy a aumentar el stock de un determinado producto, etc. Esas son decisiones que se toman pensando en el mediano plazo. Y por tanto, la información que necesito para poder tomar decisiones aquí no es el mismo tipo de información que necesito para poder tomar decisiones acá. Eso va cambiando dependiendo del contexto, ¿ya? Y por último, tengo el último nivel, que es el nivel estratégico o nivel de planificación, que son las decisiones que se toman pensando en una larga data de tiempo, pensando en muchos años más. Por ejemplo, fusiones corporativas, por ejemplo, se debe cambiar o abrir una nueva línea de negocio. Por ejemplo, son decisiones que van a impactar fuertemente a la organización, y esas decisiones
yo no las puedo tomar con poca información, tengo que tener mucha información, fuentes no solamente internas, sino que también información que sea de otras organizaciones que me permita predecir, entre comillas, el panorama, porque hay decisiones que son súper importantes que no se pueden llegar y tomar de un día para otro, ustedes me imagino que lo entenderán, ¿ya? Por eso, ese tipo de decisiones requiere otro tipo de información, requiere otra data u otra fuente de información, distinta a los niveles tácticos o a los niveles operacionales. Ya. Eso en cuanto al punto 1.1. Ya. No sé si hasta acá hay alguna duda, consulta. ¿No? ¿Ninguna? Ya. Perfecto. Bueno, usted me va interrumpiendo en caso de que haya alguna consulta, ¿ya? Ya. Bueno, cuando hablamos de el enfoque de archivos, habíamos dicho y habíamos hecho la comparación entre el enfoque, viendo la información almacenada en archivos y haciendo la diferencia o la comparación de la información guardada en una base de datos. Cuando hablamos de la información almacenada en archivos, hablamos de un concepto que en cierta manera está como medio pasado de moda. Hoy en día, cuando queremos almacenar información, a no ser que sean archivos compartidos, dependiendo de la situación en la que estemos involucrados, pero hoy la información casi, o para sistemas que necesitan estar presentes continuamente, la información, se necesita información en el momento para sistemas transaccionales, ¿ya? Y eso se guarda en una base de datos, ¿ya? Bueno, otra cosa también importante es que antiguamente, cuando se empezaron a hacer los primeros sistemas de información, los primeros programas, toda la información que ellos almacenaban, la almacenaban en sistemas que eran, cada programa tenía sus archivos propios, a eso me refiero. Cada programa tenía su archivo y con él se trabajaba. Otro programa tenía otra base de datos, y incluso cada área de una organización antiguamente tenía como sus propios sistemas de información con su base de datos para poder hacer las acciones del día a día. Como usted se puede imaginar, eso es bastante complejo porque genera inconsistencia en la información. Puede ser que el dato que tiene un área le sirva a él solamente, pero al otro área quizás no. Y además usted sabe que hoy las organizaciones, las áreas o departamentos de una organización no son entes separados, no son islas, no viven solos. Lo que haga un departamento de marketing impacta directamente con lo que haga un departamento de venta, por ejemplo, etcétera. O sea, hay una relación directa y por tanto la información tiene que estar disponible para todos, no solamente para un área. Yo no puedo manejar información que sea solamente mía y que el resto no sepa nada, ¿cierto? Eso es un poco dicotómico pensando en cómo se manejan hoy en día las organizaciones. ¿Mm? Ya. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista organizacional, aquí tenemos distintas áreas. Por ejemplo, estos son como los archivos que usa cada área o sistema. Como ustedes pueden ver, acá tenemos dos áreas que usan un archivo, otras áreas que usan otros archivos, y así sucesivamente, lo cual es un modelo que puede sonar bastante enredado en cierta manera, y bastante complejo de poder administrar en el largo plazo. Ahí tiene ciertos vicios ese modelo, esa forma de trabajar. Imagínese usted este caso de acá, donde tengo, por ejemplo, un programa de facturación que tiene un archivo de clientes y tengo un archivo de cuentas pagadas. Tengo un programa de compras o de adquisiciones, por ejemplo, que va a tener un archivo de empleados, un archivo de inventario de materiales y un archivo de proveedores. Va a tener un programa de cuentas por pagar, que va a tener un archivo de proveedores, otro archivo de facturas. Después, y así sucesivamente. O sea, cada área va a tener su programa independiente y cada programa de cada área va a ocupar sus archivos de forma independiente. Y estos archivos no se van a leer entre ellos. O sea, esta información de acá o esta data de acá no tiene ninguna relación con esto y con esto, salvo la relación lógica que puede existir, evidentemente.
Por ejemplo, este archivo de cliente, bueno, aquí como ustedes pueden ver, este archivo de cliente se replica, este archivo de empleados también. Por ejemplo, acá tenemos sistemas que pueden usar el mismo archivo, pero el punto de esto es que, como ustedes pueden ver, al tener cada programa información separada, eso va a crear inconsistencias de partida, mantención que es súper difícil, e información que es súper inconsistente, porque lo que yo agrego acá puede que no sea lo mismo que se agrega en este otro programa. Entonces, genera problemas. No es un sistema o no es una metodología que hoy en día sea, digamos, rentable o recomendable poder ocupar. ¿Cuál es el problema entonces de esta modalidad o de esta forma de trabajar? Primero, que la redundancia de datos no se puede controlar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de redundancia? Cuando hablamos de redundancia nos referimos a datos que están en distintos lados y que aparecen y que pueden ser calculados de una forma u de otra, pero que en realidad es información que está sobrando dentro de un modelo. Eso es información que está sobrando, es información repetida, ya cuando hablamos de información redundante. Entonces, como tengo varios archivos, puede existir en un archivo información que en otro está repetida y que en realidad no me está aportando mucho conocimiento al negocio, y por lo mismo debería ser eliminada. Y la información redundante, como usted se imaginará, es espacio en disco que estamos ocupando y un espacio que podríamos ocuparlo en otra cosa y que, digamos, está más perjudicando que colaborando. Eso. Bueno, en segundo lugar, el usar el sistema de archivos hace que mi información, esos archivos, sean dependientes del programa que los está ocupando. Vale decir, es difícil, o sea, si yo no tengo ese archivo, el programa en realidad, o si no lo puedo leer, o si el archivo se corrompe, imagínese usted, si el archivo se corrompe, si no tengo respaldo, ¿cómo lo recupero? Entonces hay toda una serie de problemas. Además, cuando tengo archivos muy separados o muy distintos, muy disímiles, se genera una estandarización pobre entre o sea, no hay una forma única de poder registrar los datos dentro de los archivos. No hay un criterio único y eso claramente me crea también vicios, ¿ya? En cuarto lugar, lo que trae también como problema el ocupar archivos es que los datos puedan ser inconsistentes, vale decir, lo que dice en un archivo puede no tener relación o puede no corresponder a lo que aparece de lo mismo, pero en otro archivo. Ahí se puede generar ese problema, ya que no hay nada que me impida que se genere esa inconsistencia. Al mismo tiempo, digamos, al generar todas estas situaciones anteriores, me pueden traer problemas en el uso, todas estas situaciones anteriores me pueden traer problemas con mis clientes, porque esto obviamente, todos estos vicios van generando otros vicios posteriores y al final es como un efecto cadena, ¿cierto? Que un problema me lleva a otro y así sucesivamente, y finalmente eso me va a traer una mala fama, por decirlo de alguna manera, o problemas con mis clientes. Y por último, toda esta arquitectura, que es bastante, digamos, bastante arcaica, ya como que no es tan normal ocupar esas metodologías ahora, pero también genera que al mismo tiempo el desarrollador no sea muy productivo, ¿cierto? Que se tiene que estar preocupando o sea, por ejemplo, un cambio en un archivo me genera cambios en otros sistemas que no están relacionados y toda una situación bastante compleja, ¿ya? Y eso me quita tiempo de desarrollo a la persona que está encargada de preocuparse del código de un determinado programa. Como solución entonces a todos estos conflictos, lo que se puede hacer es poder cambiar desde un enfoque de archivos separados a un enfoque de base de datos, donde cada uno de esos archivos va a ser una entidad única, pero que va a estar relacionada con otras entidades. ¿Qué me beneficia esto? Me beneficia que la información, por ejemplo, sea consistente.
porque al estar relacionados voy a generar ciertas restricciones. Estas relaciones entre distintas tablas me representan al mismo tiempo, me representan restricciones o formas, por ejemplo, imagínense, aquí tengo un archivo de cuentas pagadas por cada cliente. Yo no puedo tener información acá de un cliente que no existe acá. Sería una información inconsistente. En una metodología de archivos, esa casuística se podría dar, pero en una base de datos, no. Porque la base de datos, estas restricciones me impiden de que la información tenga inconsistencias, ¿ya? Y al mismo tiempo también los modelos de datos, cuando y hablemos de modelos de datos, vamos a ver que uno de los puntos que promueven los modelos de datos es a bajar la redundancia, por ejemplo, a tener sistemas de alta disponibilidad. Son conceptos que hoy en día son totalmente necesarios considerar, que lo demanda el mercado actual del desarrollo de sistemas, ¿ya? Eso. ¿Cuál es la ventaja entonces de esto? ¿Cuál es la ventaja de este enfoque nuevo de base de datos? Primero, que vamos a tener un repositorio único de información, todo va a estar centralizado en un mismo lugar, no va a tener no va a tener archivos separados por un lado, otro por otro, ¿cierto? No, o sea, todo va a estar en un mismo lugar. En segundo lugar, otra ventaja que tiene es que se elimina la redundancia, pero eso se logra haciendo modelos de datos que impidan tener redundancia, ¿ya? Porque yo también puedo hacer un modelo de datos, puedo estar trabajando en una base, puedo haber construido una base de datos, haber diseñado previamente una base de datos, pero que esa base de datos esté diseñada de tal manera que la redundancia se mantiene. No por trabajar con base de datos solamente voy a eliminar la redundancia de por sí. O sea, eso depende del modelo que yo haga. Por ejemplo, un ejemplo de una situación como esa, por ejemplo, puedo tener una tabla de personas y puedo tener un campo que sea la fecha de nacimiento y puedo tener un campo de edad. Como usted bien sabe, la edad se puede calcular desde la fecha de nacimiento, por tanto, el dato de la edad podríamos decir que es redundante o que no me agrega ningún conocimiento más respecto del usuario, por tanto yo puedo eliminarlo y debería eliminarlo en una normalización. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de tercera forma normal, ya cuando hablemos de normalización de datos, vamos en la unidad 3, si no me equivoco, la unidad 3, claro, ahí va a hablar de normalización de datos y vamos a ver cómo eliminar la redundancia de los modelos de datos. Y cómo también poder detectarla, evidentemente. ¿Ya? En tercer lugar, al hacer así, al usar un enfoque de base de datos, logramos que los programas de aplicación sean independientes de la base de datos. Todos se conectan a la misma base de datos. Toda la información va a estar, o todos los datos, mejor dicho, van a estar en un único repositorio que es consultado por todos los programas de aplicación. Y eso me trae hartas ventajas, ¿ya? Pero al mismo tiempo también me trae ciertos conflictos por un tema de desempeño, por ejemplo, que ahí necesitaría sistemas de alta disponibilidad, esos también son desafíos, pero que hoy en día el hardware moderno y los servidores que existen hoy, ese ya no es un tema. Antiguamente lo era, hoy ya no lo es tanto, salvo para grandes repositorios de información. O sea, si tengo base de datos del orden de los petabytes, o que viene después de lo que viene después de los teras, ahí tengo que tener servidores adecuados, que, digamos, que den sustento o que den respuesta a ese problema. ¿Ya? Eso. Bueno, habíamos hablado, no, estandarización no lo nombramos. Bueno, cuando tenemos una base de datos y toda la información en una base de datos, se logra un alto nivel de estandarización, vale decir, todos los datos van a tener una estructura, o todas las tablas van a estar hechas en base a una estructura similar. Ya no vamos a tener una cosa pensada en un tema, otra tabla pensada en otra, no, sino que se mantiene un orden, un estándar, que lo define el modelador o el diseñador de la base de datos, o el arquitecto de datos, como se le llama también en algunos casos. ¿Ya? Bueno, respecto al quinto punto,
respecto a la seguridad de los datos, al tener la información, o los datos, perdón, nada con información, los datos guardados en una base, voy a tener la base de datos hoy en día como concepto, digamos, o como sistema de gestión de base de datos, viene con mucha seguridad. Ah, perdón, vaya falla. Sí, por supuesto, sí, totalmente, sí, de nada, pues, de nada. Bueno, respecto de la integración y la seguridad de datos, hoy en día los sistemas de base de datos en sí mismos consideran seguridad. O sea, no es un concepto que ya es parte de la base de datos. Los motores de base de datos más conocidos vienen con sistemas de seguridad y yo les puedo también colocar otras políticas de seguridad que le dan mucha más pertinencia. O sea, es como ya no es un tema desconocido o un tema ajeno. ¿Ya? Eso. Y por último, un enfoque de base de datos permite también desarrollar aplicaciones de mejor manera, porque me permite tener sistemas que son mucho más compatibles entre sí. Hoy en día todos los lenguajes de programación permiten conectarse con bases de datos de distinto tipo, de distinta naturaleza, interactuar con bases de datos, y por tanto el usar este enfoque ya es mucho más recomendable, por llamarlo de alguna manera, respecto del uso de archivos de texto plano, ¿ya? Eso es como dentro de las moralejas que queda. Entonces, moraleja es como usar base de datos, es como aquello que se debe, digamos, hacer hoy en día. ¿Ya? El enfoque de archivos de texto plano, salvo ciertos casos particulares, o ciertos sistemas que todavía usan un enfoque pensado en archivos, también, bueno, se sigue ocupando, ¿ya? Eso. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. No, don Víctor. Muchas gracias, don Víctor. Muchas gracias por su feedback. Ya. Bueno, cuando hablamos de roles que podemos cumplir dentro de una base de datos, nosotros tenemos 3 roles que se pueden identificar. El primer rol es el rol de administrador de la base de datos. El administrador de la base es la persona que se encarga de mantener el modelo de datos andando, o mejor, o dicho de otra manera, es el que se encarga de mantener arriba la base de datos, ¿ya? Ese es el administrador de datos. Por otro lado está el desarrollador de software, que el desarrollador es la persona que, tal como lo dice la palabra, él se encarga de programar los sistemas de información y para ello también hace uso o se conecta con base de datos para poder obtener la información y al mismo tiempo también almacenar información en la base de datos. Ese es el desarrollador. Y en último lugar están los usuarios finales. Un usuario final es la persona que hace uso de los datos, ya sea insertando información o extrayendo información, a través de aplicaciones que permiten poder obtener esta información. Estos datos, perdón. Entonces, estos 3 roles se conectan a distintos sistemas a través de lo que se conoce como una interfase de usuario. Una interfase de usuario es la cara visible que tiene un programa hacia un cliente o hacia un usuario final. Una interfaz de usuario, a veces se tiende a pensar de que la interfaz de usuario, el como yo, por ejemplo, esa experiencia que existe entre el usuario final y el programa, algunos dicen o se tiende a creer que como que no tiene mucho sentido o mucha relevancia, y en realidad sí lo tiene. O sea, no es trivial digamos, la disposición de los botones que tengo, o el cómo coloco la información en un formulario, etc. O sea, hay una serie de consideraciones que yo debo tener al momento de diseñar un sistema, y eso me lo define la interfaz de usuario.
tengo también unas herramientas que se llaman las herramientas case, que son herramientas que me permiten poder obtener, o sea, poder trabajar con la base de datos directamente, bueno, en este caso a través del diccionario de datos. Cuando estemos viendo la parte de diseño de base de datos, vamos a ver que hay programas que permiten poder diseñar base de datos, ya sea desde un punto de vista lógico o un punto de vista conceptual. Vamos a ver lógico-físico, ¿ya? Eso sería como la diferencia. Pero hay programas que me permiten poder diseñar, digamos, modelos de base de datos, y ese modelo que yo creo, poder expresarlo en términos digamos, de consultas, que yo voy a poder después pasar a un motor de base de datos que cree esa base de datos físicamente, pero eso lo veremos en su momento. Ya hoy en día lo importante es entender el concepto que hay detrás de las bases de datos. Bueno, y al mismo tiempo, aquí tenemos otro concepto que lo veremos más adelante, que se llama el DBMS, que he traducido, esta es una sigla que viene del inglés, y traducido al español significa Sistema de Gestión de Base de Datos, y lo que permite es poder administrar, ya sea creando elementos, eliminando elementos, o también permite poder obtener información de una base de datos. ¿Ya? Estos son programas que permiten poder administrar todo lo que pase dentro de esta base. ¿Ya? Eso es el DBMS. Ya. Bueno, este es el concepto de base de datos. Y, bueno, una base de datos, entonces, como ya hemos dicho, es un conjunto de datos que se relacionan entre sí, que tiene una estructura, que tiene un orden, y que al mismo tiempo cada entidad, donde cada entidad se representa, digamos, generalmente como una tabla, y existe una relación entre cada una de esas entidades. En otra acepción del término, se dice que una base de datos es un lugar físico donde tengo almacenado todos los datos y junto con los valores de esos datos. Es como el repositorio de información. Eso es como la definición de una base de datos. Es un repositorio de información, de datos, un repositorio de datos. Eso por una parte. Ahora, cuando hablamos del diccionario de datos, hablamos de las definiciones que se hacen respecto de cada uno de los datos que componen la base. ¿Por qué es importante el diccionario de datos? Es importante porque me da la definición del cómo guardo la información dentro de la base. En el diccionario voy a tener la definición de cada tabla junto con los campos, el tipo de dato de cada uno de los campos, los valores posibles que puedo tener. Ese es el diccionario de datos, junto con la explicación de cada uno. Es como llamarlo de alguna manera, es la descripción de los datos que componen la base. Algunos también lo conocen como esquema o como catálogo, pero usted se va a dar cuenta al finalizar este ramo, la importancia que tiene un diccionario de datos para poder definir la base misma. Es un hecho no menor. Ya. El sistema de gestión o sistema administrador de base de datos, o el DBMS en inglés, o SABD en español, es un software que permite poder crear bases de datos y poder mantenerlas en el tiempo a través de un programa de computador, a través de un software, ¿ya? En algunos casos, es un término que es bastante conocido, en algunos casos se le conoce como motor de base de datos. O también, en algunos casos se conoce como servidor de base de datos. Por si acaso, eso es como lo sinónimo del término. Dentro de las funciones o dentro de las tareas que puede hacer un DBMS, se pueden dividir en 3 categorías. Los DDL, que son todas aquellas consultas que permiten poder crear elementos y modificar o eliminar elementos dentro de una base de datos. Esto que ustedes ven acá son sentencias. Por ejemplo, usted va a ver más adelante que si yo quiero crear una tabla en una base de datos relacional, tengo que poner create table
tanto, y coloco los campos, cada uno separado por coma, o bien, eso es hacerlo a través de una consulta, pero la gracia que tiene los DBMS, que permite poder hacerlo, digamos, desde una forma incluso, bueno, eso también dependiendo de las herramientas Case, ¿cierto? Hacerlo de forma gráfica, bueno, esas son las herramientas Case en todo caso, las que permiten hacer esa acción, ¿ya? Bueno, tengo también otra categoría, que son las consultas de tipo DML, o funciones que permiten hacer manipulación de datos. Por ejemplo, tengo consultas que permiten poder insertar información en una tabla, otras que permiten actualizar información, u otras que permiten poder borrar información. Nosotros en las siguientes unidades vamos a ver ejemplos de consultas a una base de datos, digamos, de todos los tipos que ahí se indican. Y por último lugar están las consultas tipo DSL, que son las consultas que permiten poder controlar el acceso a los datos. El comando grant lo que hace es poder asignar permisos a un determinado usuario o a un grupo de usuarios sobre una tabla o sobre un esquema, etc. Sí, bueno, y cuando hablamos de sistemas que se enfocan netamente en la administración y gestión de bases relacionales, eso lo llamamos RDBMS, tal como aparece acá al último en la diapositiva. Ya. Otro concepto importante también es el concepto de los programas de aplicación. Los programas de aplicación son todos, o dentro de esta definición, entran todos aquellos programas que hacen uso de los datos que están almacenados en una base. Pueden ser sistemas de escritorio, pueden ser sistemas web, y cómo interactúan con la base de datos, ya sea modificando información, ya sea también, por ejemplo, obteniendo datos, o incluso también generando reportes. ¿Ya? Cada uno de esos programas está pensado en distintos, cada programa tiene su objetivo distinto, pero de forma transversal, cada uno de ellos, el objetivo que tiene es poder manipular la información y mantener actualizada la información que se guarda en una base de datos. Ya. ¿Hasta acá alguna duda, consulta, estimados o estimadas? Sí, profe, una duda. Dude, por favor. Es que no me quedó claro el concepto de interfase. De interfaz de usuario. Sí. Ya, perfecto. Lo aclaramos al tiro. Ya. Bueno, como usted sabe, todo programa tiene una forma de interactuar con un usuario, ya sea a través de ventanas, a través de botones, a través de cajas de texto, etc. ¿Ya? Bueno, y también hay otros sistemas también, incluso sistemas, por ejemplo, que leen huellas dactilares, por ejemplo, o sistemas que leen, por ejemplo, comandos de voz, por ejemplo. Entonces, una interfaz es la forma en que un sistema, la forma en que un DBMS permite, o la forma en que ese programa interactúa o es un puente entre la base de datos misma y el usuario. Cada sistema de gestión de base de datos tiene su forma específica de poder trabajar y propone distintas formas de presentar la información. Cada forma distinta de presentar la información es una interfaz. Es lo que se muestra, es como la cara visible de un programa hacia los usuarios. Eso es una interfaz de usuario. Dentro de esa interfaz de usuario, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, comandos, que si bien sería como lo más rústico, por ejemplo, lo que propone el terminal, por ejemplo, o el famoso MS-DOS, no sé si lo conocen, la consola de comandos del Windows, cuando uno, por ejemplo, coloca C, dos puntos, se ve cuánta cosa, todo eso es parte, digamos, de lo que se conoce como interfaz.
Eso, no sé si respondí su pregunta, Sofía. Sí, profe, gracias. De nada, Sofía. Bueno, eso en cuanto a la interfaz de usuario. El CMD. Mire, el CMD, justamente, Tamara, exactamente, Tamara, el CMD, la consola de comando, esa es. O sea, yo lamentablemente aquí como estoy trabajando con Mac, no puedo mostrarle, bueno, tengo terminal. Por ejemplo, en el caso del Windows, ustedes tienen el CMD, que es como el OMS, como le llaman también algunos, ¿ya? Ese es como el que le permite poder hacer acciones dentro del programa, eliminar archivos, abrir programas, etc. En el caso del Mac, y les voy a mostrar acá rápidamente, por ejemplo, tengo este terminal de acá, un ejemplo. Si quiero mostrar los archivos, coloco un ls, por ejemplo. El comando ls me despliega los archivos. Si quiero entrar a una carpeta, cd documents, le entro una carpeta y el ls puedo ver los archivos. A ver, un do menos sh, sería como el tamaño. Bueno, ahí está. Ahí me muestra el tamaño, digamos, ese comando me permite saber el tamaño de todos los archivos de forma recursiva, creo. Pero bueno, eso. Eso sería, eso cuando hablamos de consola de comando. Pero efectivamente, mi estimada, eso es. Ya. Bueno, cuando hablamos de herramientas case, que es otro concepto, que ya la Profe, dígame, por favor. es que me confundí porque justo me distraje, no caché si dijo que un CMD, porque yo en verdad no tenía idea de qué es eso. Es una interfaz o es otra cosa que mencionó recién? Ya mire, acá tenemos que, vamos a ir un poquito más atrás para entender el concepto, ya. A todo esto, chiquillos, cada vez que tengan alguna duda de un concepto medio informático, ustedes me preguntan nomás, porque yo como estoy acostumbrado a hacer clases a informáticos, de repente asumo que hay cosas que ustedes saben y que en realidad son conceptos que nunca han escuchado antes. Entonces, que es bueno que me hagan eso alcance, ya para poder explicar todos los conceptos que haya que explicar. Bueno, respecto a la pregunta de Sofía, me parece que estaba haciendo el alcance, cuando hablamos del CMD, nos estamos refiriendo a la consola que viene con el Windows que permite poder administrar el sistema operativo. Ahora, de los sistemas operativos, en un computador yo tengo dos grandes, en los que tienen Windows, tengo dos grandes sistemas operativos. Tengo por un lado el MS-DOS y tengo por el otro lado el Windows. El MS-DOS es el sistema operativo que parte, ¿cierto? Todo computador parte del MS-DOS, ¿cierto? Y de ahí, bueno, antiguamente era así, antiguamente cuando yo quería abrir Windows, estaba hablando de Windows en su versión 3.1, en su versión 95, no, la versión 95 partía automático. En 3.1 había que iniciar el Windows 3.1. Uno prendía el computador, le aparecía una ventanita negra, y uno se metía a la carpeta de Windows, CD Windows, y le colocaba el nombre del ejecutable y partía el Windows. Pero esa es la versión 3.1, estoy hablando del año, ese tiempo era el año 94 más o menos, mucho tiempo atrás, en ese entonces. Pero bueno, era así en ese tiempo. Entonces, está por un lado el MS-DOS, que es como un sistema operativo que es mono-usuario, que es en modo texto, y por otro lado está Windows, que es otra categoría de sistemas operativos. Ahora, en un computador personal, ambos sistemas operativos confluyen y trabajan a la par. Y por lo mismo, yo desde el Windows, yo puedo acceder a la consola de comandos, que me permite poder ejecutar acciones dándole instrucciones de consola. En todo caso, el sistema operativo lo que busca, como concepto, el sistema operativo Windows, lo que busca es que yo todas las acciones que yo realice no tenga por qué estar ocupando una consola de comandos para poder estar haciendo cosas. Eso, de hecho, yo no debería, en teoría, en Windows, yo no debería tener que estar usando la consola de comando para tener que estar usando o desarrollando ciertas acciones. ¿Ya? No debería. Pero se puede hacer. Está dentro de las herramientas que vienen con Windows.
Pero cuando hablamos de la consola de comandos, hablamos de eso. No sé si contesté sus preguntas y, o sea, o si quedó alguna duda, aprovecho de consultarles. ¿No? Yo quedé sin dudas, profe, gracias. De nada, pues, Sofía, de nada. Un gusto. Bueno, si hay alguna otra consulta y me pueden preguntar, no tengo ningún problema. Bueno, ahora respecto de las herramientas Case, cuando hablamos de las herramientas Case, hablamos de programas o aplicaciones que permiten o que ayudan al desarrollador de aplicaciones en todas las etapas o en todo el ciclo de vida de desarrollo. Por ejemplo, son herramientas que permiten poder crear código, ¿cierto? Bueno, en este caso, cuando hablamos de herramientas Case orientadas a lo que es base de datos, hablamos de herramientas que permiten poder mantener modelos de base de datos. Por ejemplo, hay herramientas como Erwin, por ejemplo, o el Oracle Designer, bueno, en este caso sería el Data Modeler, Oracle Data Modeler, que permiten poder crear modelos de base de datos. Yo creo un modelo de forma gráfica, con cajitas, flechitas, todo el show, y después ese modelo que está en cajita, yo lo transformo a consultas a una base de datos. Y eso después yo lo cargo y me va a crear lo que se denomina base de datos física. Eso. Bueno, muchas gracias, don Sebastián, por su feedback, ¿ya? Bueno, siguiendo con este enfoque de base de datos, tenemos por último a los usuarios. Los usuarios son los roles que se encargan de ocupar los datos que están dentro de una base. En este sentido, tenemos que considerar a todo el espectro de roles que hacen uso de los datos que están cargados en la base. Por ejemplo, el usuario final, él hace uso de los datos que están guardados, el desarrollador de aplicaciones, el desarrollador de los modelos de base de datos, el administrador de base de datos, que no es lo mismo que el desarrollador de modelos, no es lo mismo. Obviamente un administrador de base también puede al mismo tiempo diseñar modelos, pero a veces generalmente son roles que están separados uno del otro, ¿ya? A veces sí, a veces no, depende de la situación. Y también incluso un arquitecto de datos, que es la persona que se encarga de ir actualizando los modelos de datos y buscando las formas más adecuadas para poder mantenerlo en el tiempo y optimizar los modelos. Cuando ustedes estén trabajando el día de mañana, y espero que se acuerden de todas estas cosas que estamos hablando, usted se va a dar cuenta que hacer un modelo de datos de una determinada manera no es tan trivial. Uno tendría que pensar que da como lo mismo el si creo una o dos tablas con tales o cuales relaciones. Y claro, si son pocos datos, usted se va a dar cuenta que en realidad puede que dé lo mismo. Pero cuando usted tiene muchos datos almacenados en una base, ese tema pasa a ser fundamental y se puede convertir incluso en un problema si no se administra de la mejor manera. Ya. Bueno. Y, bueno, para terminar por hoy, este sería como el enfoque de implementación de base de datos, ¿ya? Esto es como ¿cómo llamarlo? Es como la cadena de creación de una base de datos. ¿Qué pasos debería seguir yo para crear una base? Entonces, ¿cómo parte esto o cómo partiría la historia? El primer paso es poder obtener todos aquellos requerimientos que el usuario tenga respecto de cómo quiere almacenar su información. Acá hay un punto importante que tienen que ustedes considerar y que nosotros los informáticos siempre lo decimos, pero que es bueno que siempre se recuerde. El cliente generalmente cuando quiere hacer un software, generalmente se dice que no sabe lo que quiere. Porque, bueno, o sea, tiene claridad que es lo que quiere lograr, pero el cómo lo quiere o cómo lo visualiza, a veces hay situaciones donde el cliente no sabe muy bien lo que quiere. Entonces, esos requerimientos pueden ser de repente un poco como complejo de poder entender. Y por lo mismo, la labor
de recoger los requerimientos del usuario se transforma en algo súper importante, que es parte de lo que nosotros denominamos modelamiento de datos. Entonces, yo, a través de los requerimientos de usuario, voy a generar un modelo de datos conceptual, que es como un modelo de datos previo, donde tengo entidades y tengo relaciones. Una vez que yo tengo ese modelo conceptual, yo ese modelo lo transformo a un modelo lógico. Siempre yo parto desarrollando un modelo conceptual y después desarrollo un modelo lógico, que es como la derivación de. Hay unas diferencias que lo vamos a ver más adelante, no nos vamos a detener en las diferencias específicas, pero va también respecto con el nivel de detalle y el grado de abstracción que existe entre uno y otro, ¿ya? Bueno, una vez que tengo un modelo lógico, ese modelo lógico, a través de él, yo puedo obtener una serie de consultas que me representan este modelo. O sea, este modelo de acá yo lo transformo a una serie de comandos que me permiten poder crearlos físicamente o convertirlos en una base de datos física que yo voy a crear en una base de datos, digamos, o sea, tener mis datos guardados, ¿ya? Por tanto, desde el DLL yo genero una base que es lógica, ¿ya? Ojo, que tengo ya mi base de datos. Ojo, base de datos lógica. ¿Ya? Que es como el esquema, qué sé yo, la definición. Y una vez que yo tengo esta definición, a través de un DBMS, yo me creo una base física. Aquí aún sigo en la parte de diseño, en el pensar la base de datos. Aquí ya tengo creada la base ya, digamos, físicamente como tal, almacenando información. Bueno, después, por el lado del programador, voy a tener un programa de aplicación que me permite poder leer la información y también al mismo tiempo actualizarla. Eso yo lo hago a través de un traductor de DML. Recordemos que la sigla DML, ya la habíamos visto anteriormente, significa Data Modeling Language, o Data Manipulation Language, lenguaje de manipulación de datos, y lo que permite es hacer todas las consultas que permitan agregar información a la base de datos o consultar nueva información desde la base de datos a través de lo que se llaman las famosas query. Una query es una consulta que se le hace a una base de datos. Y eso como conceptos que queremos ver. Ha sido mucho concepto por hoy. No sé si queda alguna pregunta. ¿Alguna duda antes de terminar? ¿Quedó todo clarísimo, de verdad? ¿Sí? Ninguna duda. Muy bien. Me preguntan por el canal donde voy a subir el video. Ya. Veamos. Muchas gracias, Camila. Ya, voy a buscar acá. Voy a abrir un navegador. Un poquito más abajo. Ya, me dice don Christopher si la presentación estará disponible en el aula. Ya está disponible en el aula, don Christopher, para que pueda revisar. De hecho, subí la presentación, la anterior y esta, ambas. De hecho, si en algún momento falta algún material que hemos mostrado en clase y no está, yo se lo subo. Ya, veamos, vamos a mostrar acá mi canal. Ya. Este sería el canal. Veamos si con esta URL les sirve. Ya, ese es. Y le voy a mandar el link. Sube papi. Pero claro, pues. Eso cuando tiene sobrinos, ¿ves? Cuando tiene sobrinos y está mostrando desde el celular los bonitos y cuánta cosa. Y los videos que la mamá y todo lo demás. Pero bueno. En la Argentina, Chile 2-4. Sí, por supuesto. Por supuesto. Argentina 0, Chile 0. Después claro. Eso no sé cuántas veces la he visto,
Cada vez que estoy triste veo esa definición a penales. Las dos. Aprendiendo la guitarra, mire, la verdad, me gustaría retomar este tiempo de, ¿cómo se llama? De cuarentena, pero difícil, tengo mucho trabajo, con muchas clases, pero me encantaría poder retomar la guitarra, pero en algún momento tocaba guitarra, cuando era más lolo. Ahora queda solamente la guitarra. Eso pues. No sé si queda alguna otra consulta, estimados y estimadas. ¿Algún comentario? Espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, denle like al canal. Ahí su dedito para arriba. Y eso. ¿No? Perfecto. Eso. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias. Muchas gracias por su video, chiquillo. Así que eso, bueno, está mi correo. Cualquier cosita me preguntan. Y estaremos conectados, pues. Estaremos conectados y estaremos ahí al tanto. Don Jorge dice que es muy rápido. Sí, es que, bueno, yo hablo rápido, pero voy a tratar de ir hablando más lento, así, para que puedan entenderme mejor. Pero es un mal que tengo yo. Y el otro mal también que tengo, que soy muy ñoño, lo reconozco, entonces hay conceptos que a veces yo considero que todo el mundo lo sabe y en realidad no lo sabe todo. Así que, pero uno aprendiendo. Ponemos los videos en 0.0. Perfecto. Ya, chao chiquillos, un gusto, que les vaya muy bien, nos veremos el día miércoles a la misma hora. Que les vaya bien, un abrazo virtual, saludos, que les vaya bonito. Cariños, nos vemos. El mismo, no, vamos a tratar de que sea el mismo link, pero si cambia el link, se los voy a mandar, ¿ya? Todo va a ser por aula. De nada, chiquillos, de nada, Jorge. Chao, Sebastián, que les vaya bien, chao, Tamara. Chao, Miguel. Un gusto, chiquillos, igualmente, Miguel. Nos vemos, chao, Rafaela. De nada, Camila, un gusto. Que les vaya bien.